2, 1. Gracias. Bien. Bien, chicos, buenos días nuevamente. Vamos a puntualizar sobre el personaje que estamos analizando, Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno años 1821, 1875. Un político ecuatoriano que ya lo conocemos principalmente por sus obras en el sentido de el cambio de perspectiva hacia una nueva constitución, principalmente guiado por las visiones y las perspectivas de cambio y de unificación y de consolidación del Estado. Durante su mandato prosperaron las grandes obras públicas y se reformó la enseñanza. No se olviden que avance principal de Gabriel García Moreno, la educación. Educación guiada principalmente por la Iglesia. Esto ya lo hemos anunciado, lo hemos estado viendo. Su presidencia estuvo marcada por proclamaciones de la Constitución, principalmente pensada o manifestada desde la visión conservadora. Vamos entonces a ir puntualizando algunas de las perspectivas y visiones de Gabriel García Moreno en cuanto a su proyecto. Nos vamos a centrar en la consideración del proyecto garciano. En esta clase vamos a ir centrando esas perspectivas que estamos nosotros analizando en un enfoque, en una perspectiva de lo que nosotros estábamos hablando sobre conservadores y liberales, y vamos a centrar esta perspectiva en el análisis no solo del personaje, sino más allá de eso, el legado y la perspectiva que se ha ido planteando con la visión principal del avance en la cuestión de lo que es la conformación y la consolidación del Estado Nacional. Entonces, este es un proyecto nacional. Vamos a pararle ahí un ratito, vamos a ver unos 2 minutos de los elementos importantes. Elementos relevantes que podemos sacar del video. ¿Cuáles son los elementos más importantes que podemos nosotros obtener y extraer de ahí? A ver qué elementos podemos sacar de lo que pudimos observar sobre la consolidación del Estado. A ver, pregunto yo. Entonces, vamos viendo. Señor Yar, ayúdeme. ¿Qué pudo obtener de ahí? De lo que pudo observar. Miércoles. No hay problema. Alfabetización. Eso, profe. Ya, a la alfabetización. Proyectos principales, entonces, ligados a la educación. En cuanto a consolidación del Estado, ¿qué más podemos decir? A ver, ayúdeme. Señor Sibambe. ¿Qué más pudo obtener del video? Yo no vi casi nada. Vamos a ver, no vi. Le estoy poniendo No, pero para que sí, vayamos sacando. es que el internet se entrecortó Bueno, porque a veces hay Bueno, no hay inconveniente. Vamos entonces, ayúdeme. Pinto. Quería establecer un gobierno moral. ¿Qué significará esto de gobierno moral? ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiere decir? Eso, basado principalmente en valores impuestos por la Iglesia Católica, lo que le fue generando problemas a nivel interno, sobre todo en la perspectiva de relacionar mucho a la Iglesia con la visión de lo que debe ser el ciudadano ecuatoriano. ¿Qué más? A ver, Nicole. Ibarra. Hizo los primeros kilómetros del ferrocarril. Otro de los puntos relevantes fue la impulsión del ferrocarril como la perspectiva principal de ir fomentando
Una, la unidad nacional que se consolida con Eloy Alfaro, pero sobre todo la perspectiva del comercio. ¿Qué más tenemos? A ver, ayúdeme. Adriana Orozco. ¿Qué más pudo sacar? Creo la Escuela de Arte y Oficio. Perdón, no lo escuché. Que creó la Escuela de Arte y Oficio. Ya. ¿Qué significa esto? Principalmente al crear estas escuelas, estas visiones centradas en la educación, está fomentando la perspectiva de ir impulsando tanto mano de obra, tanto ir impulsando la perspectiva del impulso económico que será en el país. Alison, ¿qué más pudimos sacar de aquí? Ayuda a la producción de cacao, o sea, las exportaciones. Ya, principal impulso para lo que será un cacautero a partir de la exportación del producto. Janely Uksha, ¿qué más? Modernizó planes de estudio. Ya, cambió la perspectiva. ¿Dónde estaba centrada la educación? Principalmente a un grupo social. La educación por lo menos iba a ser impulsada para la mayor cantidad de la gente, lo que significa una modernización en el plan de estudio. Hay que cambiar toda la perspectiva para ver cuáles son las necesidades. Y las necesidades primeras son los oficios que necesitamos dentro del país. ¿Alguien más otra perspectiva que se nos haya quedado? Que todo lo impuso a través de excesos. Perdón, de nuevo, por favor. Que todo lo impulsó con excesos, no se moderaba, sino que todo excedía. Ya, ¿cuál fue esos excesos? ¿A qué se refería principalmente? ¿Qué quería decir con eso? A que eran medidas muy extremas, o sea, tomaba medidas extremas para aportar lo que él quería que se haga y solo se iba a hacer eso. Ya, uno de los problemas y de las críticas a García Moreno es su forma tan cerrada de tomar la perspectiva. Era muy fuerte la visión. De ahí justamente Gabriel García Moreno, dentro de lo que hayan anotado, la perspectiva conservadora, de conservar la visión centrada principalmente en el tema o la visión o la perspectiva de ser muy fuerte y rígido con la normativa. El conservador, desde una visión ya actual en cuestiones políticas, por ejemplo, en cuestión de la política, el criterio del conservador no es solo el sentido de conservar las ideas, sino es de ser rígido en la consideración de la aplicación de las mismas. Si nosotros vemos, por ejemplo, todavía dentro de las perspectivas conservadoras y liberales que están dentro del diario vivir de la política, pero que son mucho más fuertes, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque sus partidos se llaman de esta misma forma y tienen esa visión. Los conservadores todavía quieren un sistema basado principalmente en la moral, que es la perspectiva que también Gabriel García Moreno piensa que se está olvidando, y la educación debe guiarse para allá. De ahí el sentido que la educación esté fundamentada en la religión, que es la guía moral y espiritual de los ecuatorianos, en este caso de la humanidad, según el criterio de los conservadores. Entonces, en cuestiones políticas es muy fuerte los conservadores en cuanto a esta visión de ser muy cerrados, de ser muy cerrados en la cuestión de la mentalidad y de la aplicación de la normativa. La política va a ser de carácter fuerte en este sentido, pero llevó principalmente a la unificación y a la consolidación del Estado ecuatoriano. ¿Por qué se asientan los conservadores y por qué es tan importante Gabriel García Moreno en este contexto? Porque si no hubiera existido una forma fuerte de ingresar al poder en el sentido propio de establecer normativas de carácter rígido, tal vez el Estado ecuatoriano, la República del Ecuador, no existiera. Sería una división dependiendo de a dónde
nos queramos dirigir. Entonces es importante en ese sentido y sí también es criticable en el otro aspecto. ¿Cuál es otro aspecto criticable que podemos tener? Uno puede ser el aspecto positivo, puede ser lo rígido de las normativas, puede ser también el sentido propio de la exclusión. ¿Qué pasaba con los indígenas en esta época? ¿Cuál era eran tomados en cuenta o no en la época de Gabriel García Moreno? ¿Qué creen ustedes en cuanto al sentido propio negativo de lo rígido de la normativa? ¿Qué grupo social iba a privilegiar en el sentido del Ecuador de la época? No se olviden que Gabriel García Moreno es un abogado que principalmente obtiene esta categoría y obtiene la posibilidad de acceder al poder porque es hijo de hacendados, de su padre español y demás consideraciones. Entonces, la perspectiva sigue siendo conservar las ideas fundamentados en la hacienda. Le da impulso, sí, sobre todo al cacao de exportación. Es el punto relevante, pero también tiene sus consideraciones negativas. El gobierno de Gabriel García Moreno buscó fortalecer el mercado interno. Entonces, la hacienda intenta fortalecer el mercado interno y externo. A partir del fortalecimiento del mercado interno y la exportación de cacao y el impulso de todas estas consideraciones, el Estado se va consolidando en cuestiones económicas. Esto le da un impulso económico. En el sentido propio, o pongámoslo en el sentido propio de un avance o de llegar a consideraciones económicas. ¿Sí? Entonces, este impulso económico en cuestiones de economía le consolida a Gabriel García Moreno dentro del poder. Pero las críticas que comienza a tener su gobierno por ser demasiado conservador, por no expandir la visión, va generándole quiebres en la perspectiva. El orden y la transformación cultural, la Iglesia Católica ocupan un lugar predominante en la perspectiva del conservador y sobre todo de Gabriel García Moreno. Y en esta perspectiva netamente conservadora podemos nosotros decir que habla de un estado donde la iglesia va a tener ese fundamento. ¿Qué más pudimos nosotros sacar entonces de estas perspectivas? ¿Qué más podemos nosotros decir? Y principalmente podemos denunciarlo como un estado teocrático. ¿Qué es un estado teocrático? Hemos visto la palabra teos en griego. ¿Qué es un estado? ¿Qué será un estado teocrático? Este estado teocrático de García Moreno, Garciano. ¿Qué será un estado teocrático? ¿Dónde estará el fundamento? ¿Cuál será el centro de todo? Dios. Dios. Dios es el fundamento. No se olviden, theos en griego, el estudio, la perspectiva sobre Dios. Entonces, el poder, y hay Kratos, el poder en Dios, le da tanto fundamento a la perspectiva de mirar la visión de Dios, que Gabriel García Moreno, al final de su vida, el momento que le asesinan, y ahí en el Palacio de Gobierno, donde cae muerto, ¿sí? Después de ser asesinado, su fundamento sigue siendo Dios. Dios no muere, ¿sí? Puede que Gabriel García Moreno muera, pero según él, Dios nunca morirá. La perspectiva de Dios es tan fuerte que
va generando este sentido de exclusión. Por eso, cuando nosotros hablemos de los liberales, ¿cuál va a ser el principio de Eloy Alfaro, por ejemplo? Va a ser romper esta perspectiva del Estado teocrático, sí fundamentarse en la expansión, porque esta es una de las consideraciones importantes. No se olviden que habla sobre el ferrocarril. Las primeras líneas de ferrocarril fueron puestas por Gabriel García Moreno. Le da impulso a esa perspectiva. No todo lo que viene de un lado u otro, dependiendo de nuestra creencia política, ideológica y demás, puede ser del todo malo. Dependerá mucho de cómo eso lo vayamos impulsando. La iglesia no estuvo solamente protegida por Gabriel García Moreno, sino que también dominaba y tenía el criterio de trabajar conjuntamente con el gobierno. El problema central no es solo el hecho de que la iglesia sea la que va a guiar el sentido de la educación, sino que la iglesia es muy parecido a la perspectiva del rey coronado por la iglesia. Comienza a introducirse esta perspectiva en la mentalidad de la gente. Entonces no hemos cambiado mucho. Generamos un proceso libertario donde nos separamos de las ideas, de las perspectivas de los conquistadores españoles. ¿Pero les dimos impulso al pueblo en general? No, seguimos conservando las mismas perspectivas, le damos impulso a los criterios de un grupo social. Dentro de esta lucha social, no olvidarse a Fernando de Aquilema, que es el impulso o las primeras disputas o peleas o problemas que se van dando en el gobierno. En síntesis, el proyecto garciano buscaba establecer una civilización de carácter cristiano. Que per se no es malo si nosotros analizamos la perspectiva de guiar, pero fue tanta la imposición de Gabriel García Moreno que trastocó esta perspectiva de la guía de la iglesia y la fundamentó como parte del Estado. Bajo la consigna de alcanzar el progreso, se fue constituyendo un Estado ecuatoriano que a la vez forjaba una identidad particular y trataba particularmente del conjunto de naciones civilizadas. El proyecto nacional quedó truncado con el asesinato de Gabriel García Moreno. García Moreno es asesinado, muere en 1875. Y ahí se acaba el proyecto de Gabriel García Moreno. 20 años después, con el triunfo de la Revolución Liberal, comenzará un nuevo proyecto nacional que comparte ciertas consideraciones, porque no se olviden, durante este proceso, el problema en el Ecuador ha sido generalmente que cuando cae uno de sus representantes, a veces tendemos a eliminar toda esa perspectiva, o nos tomamos solo de una visión, o nos centramos en algo. No vemos lo bueno que haya podido tener, a excepción de ciertos casos particulares. Muchos de los proyectos nacionales, sin importar cuál sea la visión, ya sea conservadora, liberal, o sea socialista, o sea neoliberal, la perspectiva es que debe centrarse principalmente en el pueblo. Y muchas de las perspectivas que se han planteado han sido solo para un grupo privilegiado. Nuestra crítica con la actualidad. Los conservadores frente a los liberales. Primero, el conservador y el liberal en la contienda política del país han dado paso a una serie de grupos políticos alrededor de la historia. Son los que comienzan la disputa política como tal. Pero detrás no hay solo la perspectiva de la política. ¿Dónde está el problema en la actualidad, por ejemplo? Que tenemos propuestas de los candidatos a la presidencia. Pero esas propuestas no están pensadas como proyecto nacional, están pensadas solo para paliar problemas puntuales. ¿Cuál es el avance, por ejemplo, en conservadores con su gran exponente García Moreno?
liberales con su exponente más importante, Eloy Alfaro, es que principalmente los dos personajes, no quiere decir que no haya más conservadores ni más liberales, pero ellos son los que plantean cimientos de lo que será directamente los proyectos nacionales. Perspectiva parecida a la de los libertadores. Simón Bolívar tenía una perspectiva, una visión de un proyecto nacional, un proyecto latinoamericano en conjunto. Si no tenemos la perspectiva de los proyectos nacionales, cada uno de los presidentes que estarán intermediando en los procesos de este tiempo serán simplemente personajes que vayan generando apaleamientos a los problemas económicos, políticos, sociales, pero que no den fundamentos que vayan a una perspectiva. Dentro de la visión, por ejemplo, de la conformación del Estado ecuatoriano, de sus presidentes ecuatorianos, hasta llegar, por ejemplo, a Gabriel García Moreno, hubo una serie de luchas por mantener tanto los territorios, qué sé yo, de la separación de Guayaquil, de la separación de Quito, de la unificación, pero con un proyecto, con una perspectiva, con una conformación conjunta, Gabriel García Moreno puede unificar el territorio, que es uno de los puntos más relevantes, de lo que no podemos olvidarnos, de algo que no se puede negar en Gabriel García Moreno. Tal vez su consideración ultraconservadora hace que Gabriel García Moreno genere el descontento en la sociedad. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? ¿Está claro a lo que nos referimos entonces cuando hablamos del proyecto garciano en el Ecuador? No olvidarse entonces, estamos hablando de los principios de la conformación propia de la República del Ecuador y la consolidación de las mismas perspectivas. Estamos entonces en qué año, para terminar con esta consideración de los proyectos nacionales, Eloy Alfaro, cuando es la consideración principal de la revolución liberal. Cuando hablamos de la revolución liberal, ¿alguien recuerda año? 5 de junio de... ¿Año de la revolución liberal? 1895. 1895. No olvidarse estas fechas, por favor. No olvidarse estas fechas. 1895, la revolución liberal. Hablábamos de una constitución que viene después de la revolución liberal. La perspectiva principalmente del cambio de visión, de volver a la libertad, de introducir a un grupo social que fue excluido en la visión de Gabriel García Moreno y por los conservadores, que es principalmente a los indígenas, a los montubios, a todo este grupo social que estuvo fuera de el grupo privilegiado por los conservadores, la educación laica, la separación iglesia-estado, que fue el fuerte de Gabriel García Moreno. No olvidarse entonces principalmente estas consideraciones principales de lo que es el tema principal de lo que hemos estado viendo, conservadores versus liberales, en el sentido propio, pero de los proyectos nacionales. Impulso de Eloy Alfaro, el ferrocarril. Impulso principalmente de Eloy Alfaro, las perspectivas de la exportación. Ya se consolida en Gabriel García Moreno el Estado ecuatoriano, se consolida el impulso de la inversión en consideraciones, por ejemplo, internas de lo que es principalmente el progreso de la hacienda,
fundamentado principalmente este proyecto en la consideración de la Hacienda. Entonces, ¿qué debe hacer Eloy Alfaro? Impulsar esto bueno que se hizo en carácter mucho más amplio, en cuestión de derechos, pero no solo en cuestión de derechos, sino en iniciativas, en unificar tanto la visión de la costa y la sierra por medio del ferrocarril, pero también llevar todos esos productos para que sean comercializados de una forma mucho más eficiente. El proyecto liberal, al igual que el proyecto garciano, aparece en el ideal o en la visión principal todo esto de la modernización. ¿Qué significa? Que debemos generar un proceso de avance. Estamos hablando de 1800, durante todo el proceso de después o posterior a 1830, comenzará un cambio, y principalmente con Gabriel García Moreno hasta la Revolución Liberal, de un avance de carácter modernizador, fundamentado en la revolución tecnológica de la época, que es la revolución industrial. No se olviden, el fundamento para que todas estas cosas se den es la revolución industrial. La primera revolución industrial le permite a Eloy Alfaro tener la maquinaria que tuvo. El proyecto liberal, entonces, tuvo un desarrollo también en el mercado interno y la articulación entre sierra y costa. Gabriel García Moreno unifica el territorio, Eloy Alfaro le da una potenciación al criterio, unificando sierra-costa gracias al ferrocarril. La educación laica, el matrimonio civil y la libertad de cultos son el fundamento de Eloy Alfaro. La perspectiva conservadora va rompiéndose sobre todo en cuestiones ideológicas, pero en cuestiones políticas, a mi parecer, perdón, en cuestiones económicas, a mi parecer, Eloy Alfaro toma mucho de Gabriel García Moreno y le da impulso. En cuestiones ideológicas y políticas hay una ruptura clara entre las dos perspectivas. Se separa Iglesia-Estado, se separa la consideración de la educación fundamentada en la Iglesia. La educación es laica, gratuita, libertad de cultos, que serán una de las consideraciones fundamentales hasta el asesinato de Eloy Alfaro en 1912. ¿Sí? Después de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro muere en 1912. Y Gabriel García Moreno muere, ya les dije, 1875. Los dos asesinados. Jóvenes, nos quedamos aquí con esto de los proyectos nacionales. Se ha intentado puntualizar las perspectivas ideológicas, son liberales conservadores, la perspectiva de los personajes en el Ecuador, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro, la visión principal de sus proyectos nacionales de forma rápida la hemos visto y hemos estado puntualizando a lo largo del tiempo. El fundamento es la modernización pensada desde la revolución industrial. El fundamento para Gabriel García Moreno será la hacienda, el impulso hacia el comercio interno. Eloy Alfaro potencia la consideración económica a partir de la inserción del ferrocarril, que ya fue presentado por Gabriel García Moreno. La separación Iglesia-Estado, el fundamento en la Iglesia, un Estado teocrático, es decir, un Estado fundamentado en Dios. Y la siguiente clase, tomando en cuenta la consideración liberales conservadores. Vamos a ver la Revolución Mexicana. ¿Cómo ha sido la Revolución Mexicana uno de los impulsos también hacia las revoluciones latinoamericanas de cambio de perspectiva? Comenzarán ya a evidenciarse las revoluciones de carácter socialista. Ingresa otra visión. Conservadores liberales en el Ecuador, pero comienza a darse un cambio de visión, un cambio de perspectiva, sobre todo para llegar a lo que será posteriormente nuestro análisis ya de conceptos propiamente dichos. Hemos estado analizando algunos de estos temas, puntualizaremos la siguiente clase esto. ¿Qué vamos a realizar la siguiente clase? Y
vamos nosotros a hacer una comparación entre los dos. Entonces, ¿qué les pido? Por favor, traigan ideas, perspectivas, definiciones, conservadores, liberales. Y hacemos en la clase un cuadro comparativo sobre los dos, puntualizando las ideas principales que existen, que puedan ustedes encontrar, que nos permitan clarificar tal vez estas nociones si nos quedan algo que no sea del todo claro. Bien, jóvenes, entonces con eso terminamos la clase. Gracias. Terminamos el video ahí.